Muy buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria. Nos volvemos a encontrar esta semana para seguir trabajando lo que es el Aprende en Casa, las clases virtuales. Y en esta semana nos encontramos para trabajar temas con respecto a poner esa especie que se llama la filosofía biológica o estudiar un poco sobre la imagen que nos reúne. Si ustedes pueden ver en esa imagen nos puede dar muchas respuestas y también muchas interrogantes. Muchas respuestas y también muchas interrogantes. Pero esa es la idea, debatir, conversar, hacerlos criticar sobre la ciencia y qué tan alejado está sobre otras corrientes que defienden también sus teorías. Aquí tenemos una imagen que reúne, digamos, grupos de personas que me van a decir, profesor, yo considero tal corriente como la correcta y el resto no existe para mí. Bien, como nosotros somos el área de ciencia, evidentemente vamos a sustentar desde el punto de vista científico, sin no dejar de dar a conocer los otros enfoques que han venido trabajando a través del tiempo, ¿cierto? Porque el hombre, a través de su historia, ha construido conocimientos a través de experiencias que ha recogido de sus antepasados. Y eso ahora nos permite enfocarnos y también discernir, también criticar, también no estar de acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes imágenes que nos permiten empezar nuestra clase y como saben, el curso de ciencia es netamente indagatorio, netamente de investigación. La verdad absoluta, ustedes saben que no existe. Cada uno tiene su propia verdad y si no la tienes todavía, búscala, porque de eso se trata, ¿no? Aquí tenemos una imagen y ustedes ya podrían tener una respuesta a esa imagen. Inclusive podrían tener una pregunta a esa imagen, ¿no? Pero vamos siguiendo con las imágenes porque empezamos justamente con la parte visual. La parte visual. Tenemos otra imagen. Aquí observan ustedes dos recipientes. Miren, ¿eh? Seguimos con las imágenes. Acá observamos otras dos imágenes que nos saca un poco más y nos amplía el panorama y nos aleja de la primera imagen, ¿no? Y tenemos una última imagen en este lado que también nos explica, si usted observa acá los números, nos explica una especie de secuencia de cómo es lo que pudo haber pasado en algún momento, ¿no? Y a partir de ello, ahí abrimos el chat y decimos, ¿qué representa esta imagen para ustedes? ¿Qué representará esta imagen? Según ustedes, la imagen que ustedes observan en ese punto tiene alguna explicación, tiene un sustento, ¿no? Que hemos recibido. El origen de la vida. Muy bien, Maylin. Tratamos de explicar cuál es el meollo del asunto sobre el origen de la vida, sobre la creación del universo, claro que sí, sobre los diferentes tipos de orígenes, ¿cierto? Pero esta imagen nos da un mensaje que puede ser recogido por un grupo de jóvenes que podrían defender que la vida podría originarse a partir de esta imagen, ¿cierto? Porque nos da una imagen que nosotros conocemos, ¿no? Pero también tenemos otra imagen que nos origina preguntas también. ¿Qué observamos acá? En este lado de esta imagen, ¿qué podemos decir? ¿Qué observamos en función a estos dos frascos? Apliquen la capacidad de observación aquí. ¿Qué podemos deducir de lo que observamos en esta imagen? Diferentes teorías sobre el origen del universo. Aquí, básicamente, en estas dos imágenes. Ahí. Observen y deduzcan. ¿Qué está pasando? Muy bien, la reproducción de las moscas. Pero hay ciertas limitaciones, miren. Si usted observa acá, si usted observa aquí. ¿Cierto? Muy bien, el origen de la vida de las moscas. Excelente, claro que sí. Pero hay limitaciones. Pero eso lo vamos a ir trabajando en el proceso. La idea de este momento es que usted vaya ingresando poco a poco a plantearse interrogantes sobre el origen, como dice claramente Cielo, sobre el origen de la vida. ¿Cómo aparece la vida? Ese es un problema
que posiblemente no lo vamos a resolver solo basándonos en teorías, nada más, ¿no? Aquí también tenemos dos imágenes que hablan casi de lo que ustedes dicen sobre el origen de la vida, pero esta es una imagen que amplía, ¿no? Amplía. ¿Qué podría deducir yo de estas dos imágenes internas? ¿No? Que están llevando a cabo la misma representación en tratar de explicar el origen de la vida. Igual con lo que tenemos acá, esta secuencia, ¿no? Esta secuencia también trata de explicarse, basándose evidentemente en corrientes científicas, cuál puede ser el origen de la vida en la Tierra. ¿Cuál puede ser el origen de la vida en la Tierra, no? Bien, justamente lo dijeron por ahí, profesor, están tratando de explicar el origen de la vida. ¿Cuál ha sido el origen de la vida? Y eso es lo que nosotros, en esa nueva corteza que tenemos, porque nosotros tenemos una corteza cerebral llamada neocortex, que tiene unos millones de años de aparición en nuestra capa cerebral, eso es lo que ahora trata de plantearse ciertas interrogantes con derecho. Miren, ¿eh? Podemos plantearnos esta interrogante. ¿Por qué somos todos los seres vivos similares? Si usted se da cuenta, jóvenes, esta es una pregunta indagatoria. Cada uno puede tener su hipótesis con respecto a esta pregunta. Profesor, porque todos estamos hechos iguales. Todos tenemos los mismos elementos químicos como composición química, ¿cierto? Claro, ahí. Por eso es que dice esta pregunta. ¿Por qué todos estamos hechos de los mismos componentes? ¿Por qué todos somos tan similares? Pero también nace esta interrogante. ¿Cuándo, dónde y cómo surgió la vida? Ahí está. Mira, por ejemplo, ya tengo ahí respuestas. Ahí tengo respuestas. Dice, ¿cuándo, dónde y cómo surgió la vida? ¿Qué responderían a eso? ¿Cuál sería su hipótesis que usted defendería? Según su condición, según su creencia, según la parte científica que usted pueda tener, tiene una respuesta hacia esa pregunta, ¿cierto? Algunos sostienen, evidentemente, porque Dios creó todo lo que existe en la tierra, ¿cierto? Claro, porque Dios creó la vida. Ese es un sustento teológico. Pero también hablamos de la evolución, también hablamos del Big Bang, ¿cierto? Porque el universo se origina a partir del Big Bang, según la teoría más acertada sobre el origen del universo. Todo tiene una génesis y para la ciencia también todo tiene una génesis, ¿no? Bien, ¿qué más? Miren, ¿ah? Dice acá. ¿Podemos explicar el origen de la vida a partir de la química que conocemos? Si nosotros sabemos los químicos que existen hoy en día, a partir de los conocimientos de química de ahora, ¿podemos relacionarlas con la vida que existe? Basándonos en esta pregunta, básense, su hipótesis, basen en esta pregunta. Ahí está, muy bien. Por ejemplo, Carlos me dice, sí, profesor, porque las teorías afirman que ciertos químicos son los que se juntan para originar la vida. Muy bien, porque la química ahora un poquito más ya es experimental, ¿no? Ya sabemos lo que encierra la química y no es decirle mucho que la mayoría de los compuestos son químicos. En realidad somos químicos por naturaleza, ¿no? Muy bien, ¿se da cuenta? Vamos ingresando a lo que nos reúne hoy en día en la sesión. Vamos ingresando a eso, a saber un poquito más sobre el origen de la vida. Es una discusión bien amplia este tema. Las respuestas podemos tenerlas para explicar ciertas teorías, pero como les digo, la verdad absoluta en esta parte todavía no se puede sustentar. Y existen más, lo que nosotros le llamamos en ciencias, existen más situaciones retadoras que nos permiten investigar, si es que tenemos ese bichito de la investigación, nos permiten investigar. Por ejemplo, si todos son químicos, si todo lo que existe en la Tierra, todas las materias son químicos, entonces justamente ese es el problema. ¿Por qué algunos químicos o algunas reuniones de químicos son los que tienen vida y otros no? Ese es el problema que el hombre siempre se ha planteado. Aquí vemos el problema, el hombre razonando sobre cuál es su origen y a partir de dónde viene ese origen.
y de la vida hablando. Por eso dice, la humanidad siempre se ha preguntado sobre el origen propio, o sea, del hombre en sí, porque hay mucha gente que no considera que la evolución del mono al hombre y todas esas corrientes científicas, ¿no? Y aparte de ello, ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde viene la vida? ¿Alguien puede venir a explicarnos exactamente de dónde viene la vida? ¿Cuál fue el primer organismo vivo que apareció en la Tierra? ¿Cuándo apareció? Ese es un tema bien amplio, bien discutible, que solo basamos explicaciones en corrientes científicas. Muy bien. Dice acá, toda la materia viviente y no viviente se compone de sustancias químicas. Entonces, ¿qué hace que una materia sea viva y qué hace que la otra materia no sea viva? Si tienen los mismos elementos químicos, ¿no? Ahí viene ese gran problema. Dice, ¿qué es un ser vivo? Profesor, yo soy un ser vivo, me dice. Yo soy un ser vivo. ¿Cómo explicamos qué es un ser vivo? ¿Hay alguna definición? ¿Por qué es ser vivo? Porque respira. Muy bien. Significa que un ser que no está vivo no respira. Esa es una gran apreciación y deduce muy bien su ciencia. ¿Por qué? Porque respira. ¿Qué más se hace un ser vivo? Para que diga que es un ser vivo. Porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Excelente. Tiene esos elementos químicos en particular y en proporción superior. Excelente. Se mueve a su voluntad. Significa que tiene razonamiento, ¿cierto? Se reproduce. Muy bien. Esas son características propias que reúnen la condición de un ser vivo, ¿no? Pero responder qué es un ser vivo es bien complejo. Es bien complejo. Porque puede tener muchas respuestas y después juntarlas esas muchas y ponerle en una licuadora y hacer un extracto de una sola respuesta es complicado. Bien, miren, ¿eh? ¿Qué más tenemos acá? Aquellas diferencias tienen la capacidad de reproducirse, lo que ustedes han dicho muy bien, se reproducen. Tienen metabolismo, que significa que realizan funciones metabólicas, respiran, se alimentan, transportan, eliminan desechos, esos son funciones metabólicas. Dice, presencia de membranas que le permiten mantener una identidad química en distinto medio externo, que es la capacidad de adaptación a diferentes medios. Son diferentes características que puede reunir a un organismo vivo. Y como dice también ahí Salcedo, profesor, son capaces de razonar, pero el razonamiento de los animales o de los seres vivos está en función a la complejidad del ser vivo, ¿cierto? Porque las plantas no razonan, pero tienen funciones. Hay animales que no tienen cerebro, solo tienen ciertas funciones neurológicas como nervios, pero no tienen cerebro. Hay otros que solo tienen neuronas, hay otras que tienen células mixtas. Entonces, no vamos a confundirnos en pensar que todos los seres vivos tienen cerebro. No, ¿ya? Bien, pero sí responden al medio ambiente. Sí responden al medio ambiente. En esa premisa sí. Bien, seguimos acá. Seguimos avanzando. Miren, teoría de la generación espontánea. Ingresamos a las corrientes que explican cómo ha sido el origen de la vida. ¿Cómo ha sido el origen de la vida? Bien, la teoría de la generación espontánea es planteada por quién más. También es llamada abiogénesis, planteada por Aristóteles, muy conocido por todo lo que es el mundo de las ciencias biológicas. Abiogénesis significa antes de la vida. No tiene que ver la vida ahí. Ustedes saben que bio es vida. Bio es vida. Génesis es principio. Aquí no tiene nada que ver con una corriente que explica que toda vida viene de otra vida. No. Aristóteles decía que de lo inorgánico a lo orgánico, de lo inmaterial a lo material. ¿Ya? ¿Qué más sustentaba Aristóteles antes de Cristo o antes de los tiempos de Jesús? Porque hay que entender que Aristóteles vivió antes de Cristo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál era su fundamento de él? Él consideraba, dice acá claramente, que la materia inanimada surge.
La materia animada surge y eso da origen a la materia animada. ¿Por qué razón? Porque dentro de esa materia inanimada empieza un proceso que se llama putrefacción. Putrefacción, ¿ya? A partir de ello, ¿y en qué basaba su investigación el gran Aristóteles? Aristóteles basaba su investigación en la capacidad de la observación que él tenía. Él observaba diferentes situaciones en su vida cotidiana. Él observaba que de la lluvia que se mezclaba con el suelo, con la tierra, se formaba el lodo y de ahí aparecían renacuajos. Entonces, él decía que de esas materias inanimadas, al juntarse, se originaba un principio vital. Ese principio vital era el origen de estos renacuajos, de estos renacuajos. También cuando él consideraba qué cosa, aquí está, las lombrices de lodo, que son los renacuajos, los gusanos en la carne putrefacta, los ratones, porque él consideraba en los desechos que la gente botaba aparecían ratones. Y él decía que la gente solo ha botado desechos, ¿cómo aparecen ratones ahí? Entonces él deducía que de esas combinaciones de ciertas materias inanimadas aparece el principio vital de la vida. El principio vital de la vida. Por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Diferentes microorganismos u organismos pequeños que aparecen cuando algo se está descomponiendo, cuando algo se está descomponiendo. Eso fue poco a poco, bueno, duró casi 2000 años, gente que defendió esa corriente de Aristóteles hasta más o menos el siglo XVI, XVII de este tiempo ya, cuando se empieza a refutar la teoría de Aristóteles. ¿Cuándo empieza esta corriente llamada la corriente biogenésica? Bio, aquí sí dice bio. Génesis, ya saben ustedes que es principio, ¿no? Ahí habla qué cosa. En dos momentos. Primero, Francisco Redi. Francisco Redi, en 1668, allá en Italia, él dice claramente que la corriente de la generación espontánea no existe, es falso. Y yo lo voy a demostrar porque ninguna vida viene de la nada. Toda vida proviene de otra vida que ya existe. Él ya lo decía en ese tiempo. Y para eso él utilizó estos frascos. En realidad él trabajó con carne de serpiente en frascos. Frascos, si ustedes observan aquí, carne de serpiente, carne. Recipientes con abierta la boca, recipientes tapados con corchos, recipientes tapadas con mallas, telas muy finas, en donde ustedes, de acuerdo a la imagen, según los trabajos de Redi, él decía que si tú le das condiciones para que se origine la vida, va a originarse la vida. Estos gusanos no aparecen de la nada, estos gusanos aparecen de los huevos de las moscas. Bueno, él lo dijo que estos gusanos aparecen de las moscas, de las moscas. Y a partir de ello empezó a refutarse hasta que en 1864 aparece el gran padre de la microbiología, Louis Pasteur, ustedes lo observan acá, Louis Pasteur, en 1864 publica al mundo de la ciencia la teoría biogenésica, en donde completa y apoya a Francisco Redi, pero lo completa con otras explicaciones más científicas. Pero él claramente dice que la vida viene de otra vida que ya existe, Por eso acá dice, la vida surge de otros seres vivos. En esta teoría se opone a la biogénesis de Aristóteles. Con este experimento se comprueba ¿qué cosa? Se comprueba que la vida se controla. Por ejemplo, él utilizó ¿qué cosa? Recipientes. Él decía que en el ambiente había microbios, que nosotros no lo vemos, por eso es el padre de la microbiología, ¿ya? ¿Qué hizo él? Él es el gran generador de este recipiente, Él desarrolló este recipiente con un recipiente de vidrio con boca en forma de S, como lo vemos aquí, con boca en forma de S. ¿Por qué? Porque según la teoría de Pasteur, la boca en forma de S permitía crear en ese espacio de la S un vacío neutro.
un vacío, un neutro, donde no podía ingresar nada, 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 nada. Por lo tanto, él neutralizaba el recipiente que está aquí. Él desarrolló caldos de cultivo en dos recipientes diferentes. Miren, este recipiente con forma de boca de S y este recipiente con pico recto. Entonces, cuando él, digamos, analiza los resultados de su investigación, se da cuenta los colores de los recipientes o del caldo, en donde puede comprobar que aquí no se contaminó y aquí sí se contaminó. Gracias a esa investigación se desterró la teoría de la generación espontánea. Esa es la teoría de la biogénesis. Acuérdense bien, iniciada por Redi, pero sustentada completamente por Luis Pasteur. El padre de la microbiología, no se olvide. Gracias a él tenemos la pasteurización, las bebidas que lo compramos en los supermercados y su capacidad de preservación, ¿no? Luego viene la teoría cosmozoica. Cada corriente tiene un autor. En este caso es el gran Arrhenius. ¿Qué sostiene? También llamada la teoría de la paspermia, ¿no? Que dice que claramente, aquí está Arrhenius, en 1908, en el siglo XX ya, dice claramente que el origen de la vida en nuestra Tierra es gracias a los meteoritos. Gracias a los profesor, ¿cómo va a ser gracias a los meteoritos? Pero es una corriente que es sustentada por él. ¿Qué decía Arrhenius? Que la vida viene del espacio. La vida viene del espacio a la Tierra. Y en la Tierra, estas esporas, estos virus, estas bacterias en forma de esporas, han encontrado en la Tierra condiciones favorables para que puedan desarrollar y con el tiempo evolucionar, así como vemos en esta imagen. En el espacio hay un montón de rocas, asteroides, meteoritos, y según él, entre esos meteoritos que han caído a la Tierra, ha venido la vida en forma de esporas. Así, esporas como esta imagen, miren, esporas que han estado pegadas a esas rocas y han caído en la Tierra y han encontrado pues condiciones favorables. ¿Quién plantea? Arrhenius. ¿En qué? En el siglo XX. ¿Qué más tenemos? La teoría quimiosintética. Miren, aquí no hay que ser mezquino con ninguno de los autores. Hemos mencionado a todos los autores, empezando por el inglés Haldane, 1929. El inglés Haldane. El ruso Alexander Ivanovich Oparin, en 1936. Principalmente él es el más reconocido con la teoría. Después Harold Urey, de Estados Unidos, ya americano él, 1950. Y su estudiante número uno, Stanley Miller. ¿Su estudiante número uno de quién? De Harold Urey, en 1953. Ahorita les voy redactando cómo ha sido este tema de la teoría. ¿Qué dice la teoría sintética? Planteada por Haldane y Oparin. Dice claramente que la vida se originó en los grandes mares primitivos o los grandes mares de esa tierra primitiva que existió en los inicios. Hay que tener en cuenta que nuestra Tierra tiene un promedio de 4.600 millones de años de antigüedad, según la ciencia. Pero en esa Tierra primitiva habían ciertas condiciones para poder empezarse la vida primitiva, la génesis. Dice claramente, una atmósfera muy reducida sin oxígeno. Profesor, o sea que en ese tiempo no había oxígeno en la atmósfera. No, según la ciencia no había. ¿Qué más? Era una atmósfera muy gris, muy oscura. Existían totalmente poblada. El sol no podía atravesar sus rayos solares, no podían atravesar esa inmensa masa nebulosa llena de descargas eléctricas, relámpagos, rayos ultravioletas, totalmente contaminada. Eso era nuestra atmósfera, que ha estado más o menos por más de 1.000 millones.
de años, ¿no? Después, miren, calor, muy bien. Miren, ¿ah? ¿Qué había de químicos en ese momento? Claramente lo dice acá, el CH4. El CH4 en química lo conocen como metano en este tiempo. Claro que sí, en ese tiempo la Tierra primitiva era muy tóxica, muy caliente. No podría existir vida en ese momento porque todo era caliente. Toda la Tierra estaba llena de descargas eléctricas, lluvias torrenciales, totalmente oscura. No podría existir nada de vida en ese momento, ¿no? Pero había metano, muy conocido, el metano, CH4. Había NH3, el amoníaco o el amonio, el amoníaco. Había hidrógeno vapor y había vapor de H2O, que ahora nosotros lo conocemos como agua, ¿no? Y tiempo de sobra. Tiempo. Esos elementos, ¿qué más? No había ningún recurso, no existía ninguna condición para que existiera la vida en ese momento. ¿Cómo era la Tierra primitiva? Imagínense, si esta es una isla que representa la Tierra, todo era descarga eléctrica. ¿Cómo era nuestro espacio? Miren, oscuro, llena de volcanes. Toda la Tierra era llena de volcanes. El hidrógeno que existía en ese momento y el agua que existía en ese momento estaba en forma de vapor y vapor muy caliente, muy caliente. Profesor, o sea que la Tierra se ha enfriado. Sí, se ha venido enfriando mucho y se sigue enfriando. Una razón por la cual es que el centro de la Tierra sigue siendo lava volcánica, ¿no? Lava volcánica. Bien, pero antes de pasar a la otra diapositiva, aquí tenemos al gran Harold Urey que quiso sustentar la explicación de Alexander Oparin. Alexander Oparin es el que plantea todos estos componentes y Harold Urey lo explica en la Universidad de Chicago y su estudiante número 1, Stanley Miller, le propone a su maestro Harold Urey, le propone que esa parte teórica llevarlo a una máquina para representarlo científicamente y recrear la Tierra primitiva. Y por eso es que se juntan, denme un par de minutos jóvenes y terminamos acá, por eso es que se junta acá, aquí tenemos Harold Urey, el profesor de química en la universidad, y su estudiante Stanley Miller. Harold Urey y su estudiante Stanley Miller. ¿Qué hacen ellos? Construyen. En realidad, Stanley Miller le dice al profesor que va a recrear la Tierra primitiva y el profesor lo reta y le da 6 semanas para que recree la Tierra primitiva. Y en esas semanas, él construyó su máquina y lo recreó y no necesitó las 6 semanas. No necesitó las 6 semanas y construyó esta máquina. Usted observa aquí, usted observa en esta parte, más o menos este era el océano primitivo, la Tierra aquí, ahí, está el elemento fundamental que es el hidrógeno en vapor, el agua en vapor, le agrega los elementos que existió en la Tierra primitiva, le agrega los elementos como el metano, el amonio, el hidrógeno y el vapor de agua que existía en esa Tierra primitiva, le agrega conexiones eléctricas para las descargas eléctricas que también existían en esa Tierra primitiva y lo dejó. Lo dejó al lapso de unos días. Él pudo comprobar que el agua, el recipiente donde se hacía la destilación de toda esta reacción química, el recipiente iba cambiando de color, hasta que paró de la operación y pudo comprobar qué cosa. ¿Aparición de qué? De estos aminoácidos, de los aminoácidos. Y él nunca agregó aminoácidos. Por eso es que la corriente quimiosintética es la corriente de mejor aceptación por el mundo de la ciencia hoy en día, por la máquina que construyó el gran Stanley Miller. Stanley Miller. Él no agregó, nunca agregó aminoácido. El aminoácido es producto de la reacción química de los componentes químicos que él pudo introducir en la máquina. Cerramos en esta parte. La Tierra tiene entre 4.000 a 4.600 millones de años. La vida en la Tierra, la vida primitiva tiene 3.500 millones de años. ¿Qué significa?
que 1000 años o 1000 millones de años, la Tierra ha sido un embrión de vida. 1000 millones de años. Y la Tierra, en esos 1000 millones de años, se ha venido enfriando, creando las condiciones para que aparezcan las primeras formas de vida, que son las células procariotas, que son las bacterias, ricas en aminoácidos. 1000 millones de años, sí, porque si usted observa acá, de 4500 millones de años a 3500 millones de años, hay una diferencia de 1000 millones de años. En esos 1000, la Tierra se ha ido enfriando, las reacciones químicas se han ido produciendo, generando las condiciones para que aparezca, producto de reacción química, estos aminoácidos. Y ahí es donde aparece la bacteria primitiva. Y luego, miren, hace 1500 millones de años, o sea, después, 2000 años después, aparecen recién las primeras células eucariotas, de las cuales estamos hechos la mayoría de los organismos complejos. Y hace 500 millones de años, 500 millones de años, o 0.5 millones de años, 1000 millones de años, aparecen recién los organismos multicelulares. Y de ahí para adelante le llaman los coacervados, pues, ¿no? Los coacervados, que son caldos de cultivos, donde hay mucha agua, abundante agua, y se genera toda esa electricidad. Inclusive en la transmisión de la información del ADN es electricidad. Y ahí es donde pasa los transportes de sustancias, que son elementos que ya se van considerando en toda la actividad que nosotros tenemos en nuestras células. En todas las células hay estos componentes químicos, en todas las células, ¿ya? En todas las células. Tenemos estas apariciones de grupos de células que han ido coacervándose como caldos de cultivo para dar origen a nuestras primeras formas de vida primitivas en nuestra Tierra. Bien, llegamos hasta esta parte tratando de explicar las corrientes que sustentan sus teorías sobre el origen de la vida,